Muy buenos días, padres de familia, apreciados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de ciencia y tecnología, cuya actividad titula El mal manejo de los residuos sólidos influye en el calentamiento global. Entonces recalquemos algo muy importante en lo que vamos a ver. El mal manejo de los residuos sólidos. Estos residuos sólidos, ¿a quién van a afectar o sobre qué va a influir? Sobre el calentamiento global. Entonces vamos a centrarnos en esta parte de la actividad. Residuos sólidos y calentamiento global. ¿Cuál viene a ser el propósito de esta actividad? Y nos dice, en esta actividad analizaremos las causas y consecuencias de los residuos sólidos y su relación con el calentamiento global. Entonces, para esto es muy importante, para lograr este propósito, vamos a tener en cuenta dos lecturas. La primera lectura, que es el cambio climático, que la tenemos desde la semana pasada, y la segunda lectura, que es los residuos sólidos. Muy importante en este caso ambas lecturas para complementar nuestros conocimientos. Empecemos. Uno, lee lo que pasa con Leticia. Observemos lo que ocurre a Leticia. Leticia recorre todas las habitaciones de su casa para ver qué cantidad de residuos sólidos se están generando. Empieza por la cocina y encuentra dos tachos donde su mamá está clasificando los residuos. En un recipiente coloca aquellos que se descomponen rápido y en otro los plásticos y papeles. Al pasar por la habitación de sus hermanos, observa una papelera llena de envolturas de plásticos, botellas, pilas, papeles y cáscaras de frutas. Ante lo encontrado, Leticia se pregunta, ¿qué podemos hacer desde casa para evitar contribuir al calentamiento global? Entonces, querido estudiante, muy importante cuando analicemos una lectura, ver las imágenes. Mire esta imagen, ahí está Leticia en la cocina, hay dos tachos, muy bien. Acá está Leticia, pero en el cuarto de sus hermanos, observa un solo recipiente donde colocan todo. Leticia se está preguntando cómo podemos contribuir en casa para evitar el calentamiento global. Y miren acá la imagen que nos proporciona. Tenemos cuatro tachos, negro, verde, marrón y rojo, en las cuales en cada uno de ellos, por ejemplo, nos dicen en negro, no aprovechables, el verde aprovechables, el marrón orgánicos y el rojo peligrosos. Entonces miren estos cuatro tipos de tachos que de repente nosotros en algún momento hemos visto uno de ellos. Continuemos, nos dice, después de la lectura, reflexiona sobre las siguientes preguntas. Vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo encuentra Leticia? ¿Cómo encuentra Leticia los depósitos de residuos sólidos de su casa? Podemos decir que en la cocina, y eso lo hemos visto hace unos minutos, en la cocina encuentra que están clasificados o distribuidos en dos recipientes. Ya sabemos que uno es de repente para desechos que se descomponen rápido y en otro coloca plásticos y papeles. Pero en el cuarto de sus hermanos, ya que encuentra en el cuarto de sus hermanos, observa, observa que todos los desechos están en un solo recipiente, o están en un recipiente, podemos decir. Muy bien, entonces, eso encontramos. Eso es lo que encuentra Leticia de los depósitos de residuos sólidos de su casa. ¿Qué opinas sobre el uso de que los hermanos de Leticia le dan a la papelera? ¿Será el correcto o no será el correcto? Entonces yo puedo decir que no es el correcto, ¿verdad? ¿Por qué no es el correcto? Porque debemos de clasificar
los desechos y no hay que mezclarlos. No hay que mezclarlos. ¿Por qué no hay que mezclarlos? Y ahorita lo vamos a ver en una de las lecturas. Es muy importante no mezclarlos. Luego nos dice, ¿qué le preocupa a Leticia y por qué? Eso lo encontramos en la pregunta. ¿Qué le está preocupando? Le preocupa que desde casa estamos contribuyendo al calentamiento global. Al calentamiento global. ¿Por qué? Porque eh, desechando, estamos este, desechando las cosas que utilizamos, las cosas que usamos o utilizamos sin clasificarlas en algunos casos, sin clasificarlas. Y esto es lo que le preocupa a ella. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? La de Leticia. En este caso pondría, o le diría a mis hermanos, los mismos familiares, pondríamos recipientes para clasificar los desechos que se producen en casa o que producimos en casa. Entonces eso es muy importante. Tener recipientes o poner distintas bolsas. Entonces es bueno en nuestra casa que vayamos teniendo la cultura de organizar nuestros mismos desechos. ¿Qué más tenemos en esta actividad? Nos dice, pregunta de investigación. ¿Qué vamos a investigar en esta actividad? ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Acá tenemos una parte, residuos sólidos, calentamiento global, y una palabra que los va a unir. En este caso, ¿cómo influyen? Muy importante. Residuos sólidos influyen en el calentamiento global. Entonces vamos viendo esta parte y siempre hay que darnos cuenta que en la pregunta de investigación encontraremos dos partes o dos palabras o dos temas. Residuos sólidos, calentamiento global, que podemos decir que son los temas y siempre una acción, un verbo, cómo influye en este caso. Más adelante en otros videos te explicaré por qué es importante reconocer estos dos temas y el verbo o la acción que se está realizando. Muy bien, continuemos, nos dice. Formula tu respuesta inicial a la pregunta, es decir, de cómo influyen los residuos sólidos en el calentamiento global y luego explícanos por qué. Vamos a fundamentar o dar unas respuestas iniciales o nuestras hipótesis. Yo pienso que influyen al quemarlos quizás, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos las personas cuando no pasa el camión de basura? Quemamos los desechos o los botamos a río, a la sequía o a cualquier pampa que está cerca de nuestra casa. Influyen al quemarlos o al no desecharlos de forma correcta, ¿verdad? Si no los echamos de forma correcta, influyen mucho al quemarlos con el medio ambiente. ¿Por qué? Y acá vamos a fundamentar. Porque porque estos desechos producen, ¿qué producen los desechos? Malos olores. Y y al quemarlos, pueden producir o producen, no pueden, producen gases que afectan o que dañan el efecto, vamos a colocarlo bien, el efecto invernadero. El efecto invernadero y por eso, y por tal motivo, o por eso, y por tal motivo, al calentamiento global. Miren, nosotros cuando no desechamos nuestra basurita, se dan cuenta que producen malos olores. Y ese mal olor, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, afecta al medio ambiente. Cuando no desechamos o no pasa el camión de la basura, nosotros botamos nuestra basura, quizás a la sequía, al río, a una pampa, y la quemamos. Y al quemarla estamos emitiendo gases.
¿Qué gases emitimos nosotros al quemar la basura? Recordemos la lectura de la semana pasada. Y ahorita más adelante la vamos a leer y vas a recordar nuevamente. ¿Qué más nos dice la actividad? Para confirmar tu respuesta inicial, elabora un plan de acción que oriente la búsqueda. El plan de acción ya lo conocemos, que oriente la búsqueda de información. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la respuesta. ¿Sobre qué voy a investigar? Investigaré. Vamos a colocarlo rapidito porque esto ya lo sabemos. Investigaré sobre cómo influye los residuos sólidos en el calentamiento global. Eso es lo que voy a investigar. ¿Cómo influyen los residuos sólidos en el calentamiento global? ¿De dónde tendré la información? De libros, textos proporcionados por mi docente, proporcionados por la o el docente, según sea el caso. ¿Qué más? De algunas páginas de internet, en este caso. Muy bien. ¿Qué fuente de información debería de buscar? Información confiable o de algunas páginas que tengan un respaldo de alguna entidad o u organización. Listo. Organización que ayude a cuidar o proteger el medio ambiente. Vamos a especificar nuestras respuestas. Muy bien. Hasta ahí la tenemos. ¿Qué debo anotar de la información obtenida? Las ideas importantes que me ayuden a dar una respuesta a la pregunta de indagación, Muy bien, entonces nosotros ya tenemos en cuenta, pues nosotros ya sabemos prácticamente cómo desarrollar este plan de acción. Continuemos, nos dicen. Interesante. Lee con detenimiento los recursos, los residuos sólidos. Ahí están, los residuos sólidos. ¿Y qué es el cambio climático? Ahí está. Sobre la pregunta planteada, lo que vamos a investigar. Nos dice además, los residuos sólidos, al degradarse o descomponerse, miren, ¿qué es degradación? Descomposición. ¿Qué es descomposición? Degradación. Emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos que generan olores y gases como el metano. Miren, nosotros conocíamos hasta la semana pasada el gas, el dióxido de carbono, pero ahora también nos está hablando del gas llamado el metano. Entonces te invito, querido estudiante, a leer los textos. ¿Qué es el cambio climático? Vas a leerlo nuevamente y miren, acá justamente estoy resaltando algunas palabras y acá dice los gases del efecto invernadero son variados, además del dióxido de carbono, están el nitrógeno y el metano. Miren, acá también estaba desde la semana pasada el metano. Y luego vas a leer este texto que titula Los residuos sólidos. Subraya algunas ideas muy importantes que tú consideres y te invito también a analizar esta pequeña tabla que habla de los tipos de residuos. Tenemos los aprovechables, tenemos no aprovechables, en este caso. Ya están los no aprovechables. También tenemos los orgánicos y tenemos los peligrosos. Y cada uno de ellos tiene un tipo de tacho, de color. Aprovechables, color verde. No aprovechables, color negro. Orgánicos, color marrón. Y los residuos, o los peligrosos, perdón, de color rojo. Ahora, ¿quiénes son aprovechables? Acá lo tenemos: papel, cartón, vidrio, etcétera. ¿Quiénes son los no aprovechables? Encerados o metalizados, termopor, cerámicos, colillas de cigarro, cubiertos descartables, plástico de un solo uso, vasos descartables, sorbetes, vasos de polipapel, etcétera. Miren, huesos, residuos sanitarios, papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Son no aprovechables. Muy importante. A veces nosotros de repente colocamos todo en una sola bolsa. No hay que hacer eso. Orgánicos como el marrón, restos de alimentos, resto de poda, hojarasca, desechos de jardín y semillas.
Y los peligrosos, mucho cuidado con ellos. Pilas, lámparas, luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas e insecticidas, latas de pinturas, entre otros. Miren, de repente algunos de estos de acá los hemos visto en nuestras casas y no sabemos que eran peligrosos, eran orgánicos, no aprovechables o aprovechables. Luego también tenemos en este caso, aparte de la actividad, miren esto de acá, muy importante esta imagen. Esta imagen, si ustedes se dan cuenta, miren, acá tenemos la ciudad, costa, sierra y selva. En algunos casos, miren, lo que hay acá están las fábricas. Miren, en la parte andina tenemos lo que ven nuestras casas, con algunas, las torres de alta tensión que también llegan. Y tenemos en la selva, miren esta imagen de la selva muy importante, este dibujo de la selva, en la cual lluvias torrenciales, lluvias con rayos, truenos, etcétera. Y miren lo que tenemos abajo. Nos dice en este caso, acá tenemos diferentes productos. Mire, el papel. ¿Qué tiempo demora en degradarse o en descomponerse? Muy importante conocerlo. 3 meses, miren. 3 meses dura el papel. La cáscara de una fruta, si yo la boto, dura 5 meses en descomponerse. Si yo boto el periódico, no lo desecho, demora 1 año. Las colillas de cigarro demoran 2 años. El famoso chicle, miren, si yo boto el chicle así a la calle, demora 5 años en descomponerse. Yo tengo ahorita, por ejemplo, si tengo 8 años, como chicle lo boto a la calle, de acá recién cuando yo tenga 13 años, ese chicle recién estará desapareciendo. Las latas, a veces que la tiramos a las acequias y las acequias cuando pasan agua se las lleva hasta el mar, demoran 10 años. El Tetrabric demora 30 años. Las tapas de bebida, nuestra gaseosa, del agua mineral, etcétera, demoran unos 30 años. El encendedor, 100 años. Las zapatillas y las botas, 200 años. Los plásticos, mucho cuidado con los plásticos que demoran de 100 a 1000 años. El vidrio, ¿qué tiempo puede demorar un vidrio en desecharse? De 100 a 4000 años. Y una pila de 100 años a más. Miren, todo esto es lo que tenemos quizás en casa, nosotros tenemos en casa, lo botamos a la calle sin tener conciencia o tener alguna idea de qué tiempo demora en desaparecer o en descomponerse. Entonces, muy importante esto, queridos estudiantes. Y luego tenemos las 3 R's de la ecología. ¿Cuáles son? Y acá lo resalto. Reducir, reusar, reciclar. Muy importante leer cada uno de ellos. Entonces, porque acá también tienen sus ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de cada uno de ellos también? Entonces, querido estudiante, esta es una lectura muy interesante. Ambas están interesantes. Te van a llenar de muchos conocimientos que te van a ayudar sobre todo a responder estas preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, la primera pregunta. Estamos en el número 5, recuerda. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos? Vas a leer el texto y seguro vas a encontrar alguna respuesta muy similar. La basura podemos decir que se origina por la mezcla de dos o más desechos o desperdicios. Ya, cuando hablamos de desperdicio nos referimos al vidrio, por ejemplo, a los restos de comida, vidrio, plástico, etcétera. Plásticos, etcétera, ¿ya? Esos son, si yo mezclo todos ellos, originan quizás la basura. Pero en este caso, si hablamos de los residuos sólidos, mientras que los residuos sólidos, en este caso, son todos los materiales que han sido utilizados, pero podemos reciclarlos o reutilizarlos. ¿Cómo lo podemos reciclar o reutilizar? Ya hemos visto en el texto, clasificando los tipos de desechos: aprovechables, no aprovechables, orgánicos y peligrosos. Según la clasificación, yo puedo ver cuál de ellos puedo utilizar. Entonces, muy importante en este caso.
¿Qué gases emiten los residuos sólidos? Uy, ya lo hemos leído. ¿Cuáles son los gases que emiten los residuos sólidos? Tenemos el metano, que lo acabamos de ver, y de manera principal el dióxido de carbono. También hemos visto en la lectura nitrógeno, ¿verdad? También le pueden agregar el nitrógeno, que estos gases suelen retener el calor. Estos gases retienen el calor. Vamos a escribirlo bien acá, que suelen retener el calor. Muy bien. Y esto implica o influye un aumento de temperatura. Ya sabemos, si se retiene el calor, hay un aumento de temperatura. ¿Y qué afecta? En el efecto invernadero. Invernadero. Entonces, miren cómo vamos relacionando nuestras ideas. Invernadero, ahí está bien escrito. Recordemos, el metano, dióxido de carbono, nitrógeno, todos esos gases que son emitidos por los residuos sólidos retienen el calor. ¿Y esto qué implica? Si se retiene el calor, aumenta la temperatura, es decir, el efecto invernadero no va a hacer su trabajo de manera correcta. Y al aumentar la temperatura, en este caso se produce calentamiento global. Y el calentamiento global genera diferentes cambios climáticos. Miren cómo se está relacionando en este caso las ideas que estamos trabajando. Muy importante tener en cuenta el texto también desde la semana pasada. Ahí está que ese cambio climático y el texto actual que son los residuos sólidos. Luego nos dice, ¿qué opinas en este caso de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, prácticamente si hablamos de longitud, en el texto no encontramos esta palabra, pero podemos dar algunas ideas que las personas, es decir, nosotros, debemos de tener en cuenta o debemos en este caso cuidar o debemos de ya de tener en cuenta que si deseamos o si queremos que debemos de desechar, la persona debe tener en cuenta que tenemos que desechar de forma correcta nuestros residuos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, eh, va a demorar, van a demorar en degradarse en este caso, o descomponerse. Esto es lo que va a afectar. Si no lo hacemos bien, nuestros desechos, si no lo botamos de forma correcta, estos van a demorar en degradarse, en descomponerse. Teniendo en cuenta que la degradación, y vuelvo acá a la imagen, la degradación de todos estos productos es influenciada o también influye el tipo de clima. El clima influye bastante también en la degradación de todos estos productos. Entonces, es muy importante tener en cuenta, perdón, esta imagen de acá. Muy bien, luego nos dice, ahora vas a averiguar en tu casa, en tu casa, en tu hogar, qué residuos sólidos se generan en tu hogar. Entonces, esta tabla cada uno lo va a resolver. Escribe los nombres de los residuos sólidos y los efectos que producen. Guarda tus respuestas en tu portafolio. Por ejemplo, residuos sólidos orgánicos que generamos en mi hogar. ¿Cuáles son los orgánicos? Acá están, veo mi tablita. Orgánicos allá. Restos de alimentos, poda, todos ellos. Los apunto acá. Acá voy a apuntar. ¿Cuáles son las aprovechables y no aprovechables que producen en mi hogar? Ahí están aprovechables, tenemos todos estos de aquí y no aprovechables también. ¿Cuál de ellos generan en tu casa? Y lo vas a ir apuntando. Ya es muy importante anotarlo, sobre todo sus nombres y qué efectos producen en este caso. ¿Qué efectos pueden producir? Entonces vas anotando en este pequeño cuadro. Luego vamos a estructurar nuestra nueva información. Acá tenemos este cuadrito y nos dice, vamos primero, ¿qué sabía yo sobre los residuos sólidos o sobre los residuos sólidos? Por ejemplo, yo sabía que contaminan el medio ambiente. Ya, muy bien, eso yo sé, que contaminan el medio ambiente y aumentan, en este caso, los gases, dañando o aumentando la temperatura, aumentando
la temperatura. Muy bien. Eso lo puedo decir yo. ¿Y cómo podemos clasificar los residuos sólidos? Y lo hemos visto en diferentes recipientes. En diferentes recipientes y evitar mezclarlos. Mezclarlos. ¿Cómo lo desechamos? Tenemos el rojo. Tenemos también habíamos visto que era el negro. El negro, en este caso también tenemos lo que viene a ser el marrón y el verde. Muy bien. Ahí tenemos el verde. Claro, ustedes pueden colocar rojo, son peligrosos, negro, no aprovechables, verde aprovechables y marrón vienen a ser los orgánicos. Entonces, eso podemos colocar también como un complemento en la respuesta. Luego nos dice, ¿cómo se relaciona la emisión de gases con los residuos sólidos? La emisión de gases con los residuos sólidos. A ver, por los malos olores, ya habíamos dicho, por los malos olores que emanan, vamos a poner abajo, que emanan estos desechos. Cuando emanan malos olores, ¿qué produce? El metano, ¿ya? Al quemarlos, emitimos el dióxido de carbono. Muy bien. ¿De qué manera los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global? Mediante la emisión de gases como el metano y el dióxido de carbono o CO2, dióxido de carbono, que contribuyen al aumento de la temperatura. Listo, muy bien. ¿Sobre qué te gustaría investigar? De repente sobre la longitud, o la medida, habíamos dicho acá en esta pregunta, sobre la longitud de la cadena de emisión de gases. De la cadena de emisión de gases. ¿Qué otro tema más podemos investigar? También podemos investigar sobre cómo reutilizar, si hablamos ya de las 3 R's, cómo reutilizar estos desechos a través ¿ya? A través de experimentos en casa. ¿Listo? Podemos hacer eso también. Entonces ahí tenemos algunas ideas muy importantes. Luego nos dice, vuelve a leer en este caso las ideas que escribiste al inicio de tus explicaciones ahora y luego responde. ¿Sigues de acuerdo con tus posibles explicaciones? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Luego acá vas a escribir tu respuesta al inicio de la actividad que tenemos acá. Esta respuesta que tenemos aquí en este cuadro, la vas a escribir nuevamente y luego vas a escribir tu respuesta final o lo que has entendido. Esta es en relación a la actividad. Bueno, esta parte sí está más fácil y ustedes lo pueden hacer solo. Luego nos dice, ¿qué dificultades tuviste para investigar? ¿Cómo lo resolviste? ¿Pudiste explicar a todos sobre la eliminación de residuos sólidos? Las conclusiones, perdón, acá con L mayúscula, las conclusiones a las que llegaste son una respuesta a la pregunta que investigaste, sí o no, y por qué. Y luego tenemos cuáles serían las acciones prácticas que agregaría. Responde utilizando este cuadro. Recordemos que ya hemos hablado de algunas actividades prácticas que podemos realizar. Por ejemplo, ¿cuáles son estas actividades que podemos hacer? Lo primero es lo principal, clasificar los residuos sólidos. Los residuos sólidos. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer en este caso? Si hablamos de las 3 R's, podemos en este caso reutilizar los residuos sólidos. ¿Qué más podemos hacer en este caso? Si hablamos de reutilizar, también podemos reducir. Vamos a las 3 R's acá. A ver ya. A reutilizar, reducir. Y acá reducir en este caso. Vamos a escribir. Reducir los residuos sólidos.
o reducir el consumo de productos innecesarios. Muy bien, eso podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer acá con una acción práctica? Reutilizar los residuos sólidos también. Reutilizar los residuos sólidos. ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos en este caso? Organizándolos en diferentes recipientes. Eso lo podemos hacer ahí. ¿Qué más? En nuestra comunidad. ¿Cómo podemos hacer esta actividad en nuestra comunidad? Invitando a nuestros vecinos, a nuestros vecinos, ¿ya? A clasificar sus desperdicios o sus desechos. Listo. ¿Cuál es el fundamento teórico en este caso para este tipo de tema? Podemos decir que es el mal manejo o la mala clasificación también de nuestros residuos sólidos. Muy bien. Esto es lo que yo estoy haciendo. El mal manejo, el mal uso o la mala clasificación de los residuos sólidos. ¿Cómo podemos reutilizarlos en nuestra familia? Reutilizar a través de la clasificación, o en este caso clasificar y reutilizar, vamos directo, reutilizar aquellos residuos, vamos a hablar de los residuos, aquellos residuos, en este caso, que puedan servirnos. ¿Existirán algunos residuos que nos puedan servir nuevamente? Entonces, para eso sería muy, muy importante hacer un experimento, ¿verdad? En mi comunidad, ¿cómo lo haríamos en nuestra comunidad? Tener un grupo de personas, que ayuden, en este caso a reutilizar o a, ¿cómo se llama de nuevo? A reducir o a reciclar o a recolectar estos residuos. Acá me había olvidado, he puesto reutilizar, pero acá es reciclar. Reciclar, no es reutilizar. Acá es reciclar. Vamos a colocarlo bien. Reciclar. Listo. ¿Qué más tenemos? Reducir los residuos sólidos. ¿Cómo podemos reducirlos en este caso? Muy bien, a ver si hablamos de reducir los residuos sólidos, por ejemplo, no utilizando o no usando plásticos, que es lo que más daña nuestro sistema, plásticos y productos que no sean necesarios, En nuestra comunidad también. ¿Y cómo lo podemos hacer? Poner afiches o poner pancartas, afiches que incentiven en este caso a las personas a no usar plásticos o productos innecesarios Muy bien. ¿Cuál es el fundamento teórico en este caso? Si estamos hablando de las tres R's, en este caso, las tres R's. Acá también estoy hablando de las tres R's. Y ustedes completan la idea que viene a ser las tres R's de la ecología. Ya las tres R's de la ecología. Acá también voy a hablar de las tres R's de la ecología. Cuando hablamos en este caso de reciclar en familia, también lo podemos hacer en familia, en este caso, elaborando o clasificando nuestros envases que ya no utilicemos. Entonces, en este caso, podemos elaborar, de repente, maceteros con envases que ya no usamos, Recordemos, de repente en el colegio nos han hecho hacer experimentos sobre maceteros con
la mitad de una botella de plástico, de repente con algunas llantas, etcétera. Entonces podemos nosotros imaginarnos diferentes formas de reutilizar algunos residuos sólidos. En la comunidad, ¿cómo podemos hacerlo? También en este caso, teniendo fuentes o tener fuentes, de repente personas, fuentes de reciclaje. Ya, vamos a ver reciclaje, fuentes de reciclaje. Esto, si tenemos fuentes de reciclaje, esto va a ayudar, esto va a ayudar a generar empleos. ¿Por qué? Si hablamos de una fuente de reciclaje, quiere decir que va a haber personas que van a estar pendientes de reciclar los diferentes productos que nosotros podamos desechar. Entonces, queridos estudiantes, esta ha sido la actividad del día de hoy, un poco extensa, eso sí, pero se ha dado algunos conocimientos, algunos alcances para que ustedes puedan trabajarla o puedan trabajar esta actividad, pero siempre leyendo los textos que se está enviando para un mejor aprendizaje y así ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Que tengan todos ustedes muy buenos días y nos encontramos en el siguiente video de esta plataforma de Aprender en Casa.